Buenas, en este video vamos a retomar el intercambio desarrollado en el foro a partir del análisis de las imágenes propuestas. Realizaremos tres movimientos. 1. Una introducción a la pregunta por la diversidad y sus problemas. 2. Un análisis crítico sobre las tres respuestas predominantes que culminará con una pregunta sobre cuál rige en la educación. Y por último, 3. Una propuesta general para abordar este asunto de la diversidad. En primer lugar, cuando se plantea este tipo de interrogantes, ¿por qué nos preocupa la diversidad? ¿De qué se trata la diversidad? ¿O quiénes son los diversos? Surgen algunas respuestas comunes que, si las observamos bien, no son del todo coherentes. En efecto, muchas veces hacemos referencia a la diversidad entendiendo que ésta lo abarca todo, desde un parque con flores coloridas hasta un grupo de personas muy distintas entre sí, con diferentes formas de vestir, de expresarse, procedencias, intereses, gustos. En otras ocasiones, sin embargo, referimos la diversidad no a todos, sino que la restringimos a ciertos grupos sociales que pugnan por su reconocimiento. Trans, discapacitados, homosexuales, inmigrantes, mujeres, personas de otras culturas, etc. Esto es algo que se replica en la educación formal cuando son considerados como diversos los pibes con problemas para el aprendizaje, aquellos que tienen algún retraso madurativo, discapacidad, etc. Pero, ¿podemos dar una respuesta a estos interrogantes si antes no precisamos de qué hablamos cuando hablamos de diversidad? Para comenzar a responder esta pregunta, abrimos otros dos interrogantes. Nos preguntamos, ¿quiénes son los diversos? Si hay personas diversas. ¿Y qué los hace diversos? ¿Qué es la diversidad? Antes de abocarnos a estas, es necesario realizar una observación general, la dificultad que entraña pensar, cuestionar este concepto. ¿A qué se debe? A que por un lado se trata de una noción ambigua, polisémica, es decir, que admite múltiples significados, y por otro a que forma parte del discurso políticamente correcto. En efecto, ¿de qué lado nos colocaría cuestionar la diversidad? Ahora, concentrémonos en el análisis de la primera pregunta. ¿Quiénes son los diversos? ¿Hay personas diversas? Frente a esta pregunta, se presentaron, tanto en las imágenes como sus aportes, básicamente tres tipos de respuestas. Todos somos diversos, o sea, que no somos iguales. Esto se ve en la imagen 1 y en la mayoría de las intervenciones. Una segunda respuesta, perceptible en las imágenes 2 y 3, es que algunos son los diversos, en otras palabras, que algunos no son iguales. La tercera y última respuesta la encontramos en la imagen 4, la de las medias. No hay diversidad, ya que todos somos iguales. Analicemos con más detalle cada una de estas respuestas desde un punto de vista crítico. Comencemos por la idea de que todos somos diversos. Frente a esta afirmación nos podemos preguntar, si todos somos diversos, ¿de qué nos sirve hablar de diversidad? ¿No se convertiría en una categoría vacía, inútil? Asimismo, podemos cuestionar esta idea. ¿Somos todos igual de diversos o hay algunos más diversos que otros? Al mismo tiempo, si efectivamente somos todos diversos, ¿por qué se habla de inclusión? ¿A quién se incluiría entonces? Hablar de inclusión no supone que los diversos son algunos, es decir, aquellos sujetos a los que se incluye. En suma, si todos somos diversos, no se podría hablar de inclusión. ¿Se trata de una buena conclusión esta? Ahora admitamos que sí, que verdaderamente somos todos diversos. ¿No se correría el riesgo de justificar ciertas desigualdades? En otras palabras, ¿no podría suceder que en nombre de la diversidad se legitimen situaciones de desigualdad? Además del hecho de reconocer que todos somos diversos, ¿se deduce cómo deberíamos atender la diversidad, por ejemplo en la escuela? Por último, dos reflexiones que conectan la relación entre ser todos diversos y la igualdad. Hay quienes afirman que la lucha por la diversidad no tiene mucho sentido, ya que la diversidad se da espontáneamente, de hecho. Por tanto, sostienen que lo interesante es luchar por la igualdad. Piensen en muchas luchas que se están llevando a cabo en la actualidad. En otras palabras, a favor de la igualdad debemos concentrar nuestros esfuerzos.
Complementariamente, muchas veces la reivindicación de la diversidad supone una visión de la igualdad como aplastamiento de las diferencias. ¿Esto es realmente así? ¿Eso es lo que realmente hace la escuela? Ahora atendamos a la segunda respuesta. Algunos son los diversos, algunos no son iguales. Observen cómo ya en la misma enunciación hay grandes diferencias. Se pasa de la primera a la tercera persona, del nosotros al ellos. Noten que los diversos son los otros, las personas discapacitadas, excluidas sociales, con problemas de aprendizaje, de sectores vulnerables, etc. Sin embargo, si la diversidad solo se refiere a algunos sujetos o grupos, ¿por qué hablamos de diversidad en general y no directamente de los colectivos postergados? Esto es, en lugar de hablar de diversidad, ¿no sería más productivo hablar de personas con síndrome de Down, inmigrantes, pertenecientes a los estratos sociales más bajos, con necesidades educativas especiales? Por otro lado, ¿de qué modo se establece la línea de demarcación? ¿Qué procedimiento se utiliza para diferenciar entre los diversos y nosotros? Asimismo, ¿quiénes lo determinan y lo sostienen? Por último, y este es un punto central, cuando sostenemos que algunos son los diversos, ¿se supone que el resto no lo es? Vayamos a la tercera respuesta. No hay diversidad. Somos todos iguales. En esta respuesta directamente se niega la diversidad, pero ¿realmente somos iguales? Este planteo abre otro interrogante. ¿A quiénes serían iguales los iguales? Piensen esto desde el marco de los debates que plantean ciertas líneas del feminismo. ¿Las mujeres son iguales a los varones o los varones a las mujeres? Finalmente, un problema práctico, que la creencia en que todos somos iguales derive en la administración del mismo trato para todos. Si somos todos iguales, ¿no habría necesidad de planificar modos de atención específicos? ¿Esa forma de manejarnos nos conduciría a la igualdad? Luego de este recorrido por las diferentes respuestas, les dejo una pregunta. ¿Cuál de estas tres respuestas prevalece en la escuela, en nuestro sistema educativo? ¿Y cuáles son sus consecuencias? Ahora bien, el principal problema que podemos deducir de las tres respuestas es creer que la diversidad representa una condición inherente de los sujetos. Esto quiere decir que la diversidad describe las características de ciertos sujetos o que hay sujetos diversos, personas portadoras de diversidad. Más bien, desde el punto de vista que propongo, la diversidad es un concepto relacional. ¿Qué significa esto? Que la diversidad se produce en el cruce entre las características singulares de los sujetos y los fines de las instituciones donde estos se insertan, se desarrollan. Y estas están en discusión permanente y en medio de relaciones de poder. La próxima clase nos preguntaremos si hay que aceptar la diversidad y dado que ésta se constituye en el encuentro entre los sujetos y los fines, los sentidos de las instituciones, nos preguntaremos por el fin de la educación. ¿Es evidente su sentido? Muchas gracias.